¿Te dejaron solo? ¿Recuerdas la primera vez que alguien fue injusto contigo? No una discusión o un malentendido, sino ese momento en el que sentiste que eras demasiado pequeño para defenderte. Yo sí, tenía unos 12 años, estaba jugando en la calle con varios amigos cuando un hombre llegó furioso. Me tomó del brazo y empezó a acusarme de haber dañado su automóvil. Yo ni siquiera entendía lo que estaba pasando. Solo recuerdo el nudo en la garganta y caminar llorando de regreso a mi casa. Mis amigos venían conmigo. Cuando llegamos, mi papá estaba afuera. Ellos le contaron todo. Entonces él solo me hizo una pregunta. ¿Dónde está ese hombre? Fuimos caminando hasta su casa, mi papá tocó la puerta con fuerza, el hombre salió, escuchó lo ocurrido y terminó pidiendo disculpas. Mis amigos quedaron un poco decepcionados porque no hubo pelea, pero yo me sentí seguro. No porque mi papá hubiera golpeado a alguien, sino porque descubrí algo mucho más importante. No estaba solo. Episodio 182, Abdías, Salmos 82 y 83. Hay heridas que no vienen solamente por lo que alguien nos hizo. A veces dejan una marca más profunda, las personas que pudieron hacer algo y decidieron no hacerlo. Eso fue exactamente lo que ocurrió en la lectura de hoy. Número 1. La indiferencia también toma partido. Abdías es el libro más corto del Antiguo Testamento. No sabemos con absoluta certeza cuándo fue escrito. Algunos estudiosos lo sitúan durante el reinado de Joram de Judá, mientras otros creen que fue después de la caída de Jerusalén ante Babilonia. Nuestro plan cronológico sigue la fecha temprana porque conecta con los acontecimientos que acabamos de leer. Pero la fecha no cambia el mensaje. Jerusalén está siendo saqueada y justo al lado vive Edom, los descendientes de Esaú, los parientes más cercanos de Israel, los vecinos, los que debían haber llegado primero, pero se quedaron mirando y peor aún, aprovecharon la desgracia, celebraron, saquearon, entregaron a quienes intentaban escapar. Entonces Dios les dice algo escalofriante. El día que te quedaste mirando eras como uno de ellos. No les dice empuñaste la espada, les dice te quedaste mirando. Siglos después, durante la Segunda Guerra Mundial, el pastor alemán Dietrich Bonhoeffer vio cómo miles de personas observaban el crecimiento del nazismo sin intervenir. Podía haber permanecido callado, habría salvado su vida, pero decidió hablar. Terminó siendo ejecutado pocas semanas antes del final de la guerra. Había entendido algo que Abdías ya enseñaba. La indiferencia nunca es tan inocente como parece. La Biblia también nos muestra el otro camino. Cuando Moisés huyó de Egipto y llegó a un pozo en Madián, encontró a unas jóvenes siendo expulsadas por unos pastores. No las conocía, no le debían nada, no tenía ninguna obligación, pero intervino, las defendió. A veces la diferencia entre el bien y el mal empieza con una persona que decide no quedarse mirando. Número 2. Dios nunca permanece como espectador. Si Abdías nos muestra el fracaso de Edom, el Salmo 82 nos muestra el corazón de Dios. Muchos estudiosos entienden que este salmo presenta a Dios juzgando a seres espirituales que recibieron autoridad sobre las naciones y la ejercieron injustamente. Otros creen que habla de jueces humanos. En cualquiera de las dos interpretaciones, el mensaje central no cambia. Dios exige justicia. Dice, defiende al débil y al huérfano, y haz justicia al afligido y al necesitado. Mientras Edom permanecía inmóvil, Dios seguía defendiendo a quienes nadie defendía. Y aquí vale la pena aclarar un detalle que suele malinterpretarse. Cuando el Salmo dice, ustedes son dioses, algunos concluyen que la Biblia enseña que los seres humanos pueden llegar a ser dioses. No es eso. En ese contexto, la palabra hebrea Elohim puede referirse a seres espirituales del consejo divino. No son iguales a Dios, no son eternos, no son soberanos y precisamente por eso también serán juzgados. El punto del Salmo no es engrandecerlos, es demostrar que nadie está por encima de la justicia de Dios. Hay una escena inolvidable en la novela Matar un ruiseñor de Harper Lee. Un hombre inocente, Tom Robinson, es llevado a juicio. Todo el pueblo prácticamente ya lo ha condenado. Defenderlo significa perder amistades, ser criticado, poner en riesgo la reputación de toda la familia. Aún así, el abogado Atticus Finch acepta representarlo, no porque piense que va a ganar, sino porque sabe que abandonar a un inocente sería peor que perder el caso. Esa escena ha conmovido a millones de lectores porque todos entendemos lo que significa que alguien permanezca a tu lado. Cuando todos los demás se alejan, eso hace Dios. Él nunca abandona al inocente simplemente porque defenderlo tenga un costo. Los psicólogos llaman efecto espectador a un fenómeno curioso. Cuando muchas personas presencian una emergencia, cada una supone que alguien más intervendrá. Y muchas veces nadie lo hace. Dios nunca actúa así. Cuando todos parecen ausentes, Él sigue viendo, sigue escuchando y sigue actuando, aunque no siempre al ritmo que nosotros esperamos. Número 3. Si nadie salió por ti, Dios sí lo hará.
El Salmo 83 termina siendo un clamor. Asaf mira cómo varias naciones hacen una alianza para borrar a Israel del mapa. Dice, han dicho, vengan, destruyámoslos como nación, pero luego hace una afirmación que cambia toda la perspectiva. Esos pueblos no solo se estaban levantando contra Israel, se estaban levantando contra Dios, porque Dios se identifica tanto con su pueblo que considera un ataque contra ellos como un ataque contra él. La filósofa Hannah Arendt asistió al juicio de Adolf Eichmann, uno de los principales organizadores del Holocausto. Esperaba encontrarse con un monstruo. Encontró a un hombre común, educado, ordenado, que repetía y una otra vez. Solo cumplía órdenes. Aquella experiencia la llevó a acuñar la expresión la banalidad del mal. No quería decir que el mal fuera pequeño, quería decir que muchas tragedias empiezan cuando personas normales dejan de asumir su responsabilidad moral. Eso fue Edom. No necesitó comenzar la invasión, bastó con mirar hacia otro lado. Y Dios dijo, eras como uno de ellos. Pero Asaf hace algo completamente distinto. No toma la justicia por su propia mano, no responde con la misma violencia, hace algo mucho más difícil, lleva su dolor delante de Dios y deja la justicia en las manos de Dios. Esa es una diferencia enorme. La venganza nace del deseo de devolver el golpe. La justicia de Dios nace de un carácter perfectamente santo. Por eso el cristianismo puede renunciar a la venganza, porque sabe que la justicia perfecta nunca quedará sin cumplirse. A veces dentro de la historia y definitivamente en el día del Señor, cuando Cristo pondrá fin al mal para siempre. Eso me hace volver a aquella tarde de mi infancia, cuando mi papá preguntó, ¿dónde está ese hombre? Yo no necesitaba pelear, no necesitaba demostrar que era fuerte, solo necesitaba saber que alguien más fuerte que yo estaba de mi lado. Con los años entendí que mi papá no siempre podría protegerme. Él también era limitado. Pero hay un padre que nunca deja de ver, que nunca deja de escuchar y cuya justicia nunca se equivoca. Tal vez hoy recuerdas a alguien que pudo haberte defendido y no lo hizo, un familiar, un amigo, un líder, un compañero. Ese líder es real, pero no confundas el silencio de las personas con el silencio de Dios. La cruz demuestra que Él no observó nuestro sufrimiento desde lejos, entró a Él, lo cargó y un día hará justicia perfecta. Oremos. Padre, gracias porque cuando sentimos que estamos solos, tú nunca nos abandonas. Haznos descansar en tu justicia y conviértenos en personas que no pasan de largo frente al dolor de otros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién fue la persona que Dios usó para hacerte sentir que no estabas solo? ¿O en qué momento descubriste que Él mismo estaba de tu lado? Te leo en los comentarios, seguimos aquí, mañana seguimos caminando. Suscríbete para recorrer toda la Biblia con nosotros y recuerda que la respuesta a qué pasa después de morir empieza aquí, leyendo la Biblia y conociendo a Dios.